este, y vamos dándole velocidad. Adelante, Arturo. Sí, gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. A nombre de la Vicepresidencia de Investigación del doctor Guillermo Torre, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario de este semestre de investigación, donde lo que estamos buscando es, pues, invitar a investigadores del TEC de Monterrey a que compartan sus investigaciones y, por supuesto, con eso ir creando una cultura de investigación, de colaboración, de identificación de oportunidades de trabajo entre todos nosotros. Agradezco mucho a la doctora Paola Ricaurte que nos haya invitado, que haya aceptado la invitación que le hicimos de presentar su trabajo de investigación el día de hoy. Y bueno, pues déjenme presentar rápidamente el currículum de la doctora Ricaurte. Dije bien Ricaurte, ¿verdad? ¿Así es correcto? Sí, no te preocupes, que mi esposa no puede decir mi nombre, así que no hay ningún problema. Sí, yo siempre te digo Paola, pero bueno. Bueno, Paola es profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey. Además, es Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Es ganadora del premio Rómulo Garza 2020 en su modalidad de artículos publicados y también es integrante de la Alianza A+ por Algoritmos Inclusivos y FA+IR, una red de investigación feminista en inteligencia artificial, GPAI. Pues muchas gracias, Paola, por haber aceptado la invitación. El título de su seminario es Incubating Feminist AI from Knowledge to Action. Pues bienvenida, Paola, a este su escenario. Y bueno, el que nos va a ayudar a moderar las preguntas es el doctor Ina Hernández. De verdad, agradezco mucho a todos los que están aquí participando. Espero que haya sido un excelente inicio de semestre con todos los asegúnes que tenemos como con el TEC de Monterrey y por el tema de la pandemia, pero bueno, hay que disfrutar el día de hoy escuchando a la doctora Paola. Adelante, Paola. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con las colegas, los colegas y por también traer, digamos, esta visión sobre la investigación como algo que no debe estar separado de pues, nuestra práctica docente ni de nuestra voluntad de incidir en el mundo social. Yo vengo rápidamente como contexto para ver cómo llegué yo hasta aquí, viniendo pues de las ciencias sociales y de las humanidades. Yo no tengo como formación digamos, en ingeniería o en datos, digamos, formalmente, pero trabajo temas que tienen que ver con tecnología. Y comienzo, digamos, desde una actividad más bien pues, relacionada con la sociedad civil. Después esto lo traigo a la investigación y a mis clases, y eso me ha llevado pues a conectarme con otras redes nacionales, nacionales, regionales e internacionales, que de alguna forma han permitido pues, que comencemos como a ampliar la visión sobre lo que entendemos por tecnología y su impacto en la vida social. Y bueno, así fue como llegué hasta aquí. Entonces, hoy mi propuesta es no hablarles tanto de proyectos pasados, sino de un proyecto que estamos a punto de arrancar con una red internacional, con esta red que mencionaba Arturo, con la Alianza por los Algoritmos Inclusivos y con la Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial, a partir de un proyecto que ganamos con el fondo IDRC de Canadá y que va a tratar de promover el desarrollo de propuestas, prototipos y pilotos para desarrollar inteligencia artificial con valores feministas. Entonces voy a tratar de explicar un poco desde dónde viene el problema y luego qué es lo que estamos buscando con esta propuesta. Al final también les quería compartir un poco de la experiencia que estamos teniendo en el Comité de Expertos Mexicanos en la Alianza Global por la Inteligencia Artificial, porque esa es otra de las patas que creo que se relaciona con este proyecto, pero que también se relaciona mucho con el TEC y con las cosas que creo que podríamos nosotros aportar a la discusión a nivel nacional, regional y global. Entonces, esa es mi propuesta para hoy. ¿De dónde partimos? Bueno, tenemos que la Agenda 2030 habla de estos objetivos de desarrollo sostenible, que entre ellos hay uno, que es el que digamos, yo trabajo directamente, que es el 5.
el 5 que tiene que ver con la equidad, la igualdad, la inclusión de las mujeres para alcanzar todos los demás objetivos de desarrollo. Es decir, es una dimensión transversal que no puede verse separada y que requiere una atención especial para revertir las brechas históricas y estructurales que existen en las sociedades, en la nuestra, pero también en las demás. Entonces, parte de estos objetivos es eliminar las prácticas discriminatorias, cambiar las normas sociales, los estereotipos de género, eliminar la violencia que está asociada con el género, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales inequitativas, el acceso a servicios básicos como agua, luz, infraestructura de internet también, lo vemos en nuestro país y lo hemos visto más con la pandemia, la inclusión digital, la sustentabilidad, la resiliencia, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, es decir, toda una serie de desigualdades estructurales que tenemos que afrontar si nosotros queremos que en realidad nuestras sociedades sean más equitativas y que además tengan muchas más oportunidades de conseguir una vida digna para todas y para todos. Entonces, yo trabajo desde la visión, pues desde una visión que tiene que ver con una reflexión crítica sobre los sistemas sociotécnicos, y en este momento histórico, digámoslo así, la inteligencia artificial es una de las tecnologías que resulta ser de las más, por supuesto, de las más potentes, pero también de las que implican mayores riesgos con respecto a los daños que puede causar en ciertas poblaciones. Entonces, yo estoy abordando el tema de la inteligencia artificial en su relación, en su dimensión social y ética. Si nosotros vemos cómo estamos hoy en el mundo, sabemos perfectamente que la sociedad, digamos, el sistema económico actual está basado en la producción de conocimiento y más específicamente en una producción de conocimiento que está anclada a la extracción de datos que van a ser procesados para generar predicciones, para generar conocimiento que permita luego ofrecer distintos servicios, que permita, por ejemplo, que las personas tengan recomendaciones para hacer una compra, o que las personas tengan, puede ser, recomendaciones para tomar una decisión sobre dónde invertir. Es decir, el mundo o la lógica que está subyaciendo a esta economía digital es una lógica que proviene de la extracción de datos, ¿no? Esta extracción de datos se da a través de distintos mecanismos, pero esa extracción de datos tiene como, digamos, como sustento un proceso que implica que nosotros tenemos que estar proveyendo esos datos y esos datos van a generar valor. Sin embargo, para el caso de México y para el caso de América Latina, este esquema es un esquema que está contribuyendo a que países como los nuestros o los países del sur global se encuentren cada vez más en una posición de desventaja con respecto a las economías que están sacando todo el provecho de esos datos y que sacan el provecho de esos datos no solamente de sus poblaciones, sino de las poblaciones del resto del mundo. Entonces, si nosotros vemos este esquema de la economía digital actual y cómo están distribuidos los grandes ganadores de esa economía, vamos a ver que son las compañías, las grandes, ¿no? Las GAFAM del lado de Estados Unidos, pero también del lado de China, compañías que pues, son otros gigantes que están compitiendo por el mercado, ¿no? Que están compitiendo por este mercado en particular. Y como les decía, este mercado particular asociado a los datos, pero además es un mercado que está asociado a otros procesos. Un mercado que está asociado a estos procesos que ya mencioné de dataficación, pero que también está asociado a los procesos de mediación algorítmica de las actividades sociales y está asociado a procesos de automatización de las actividades productivas. Entonces, por una parte tenemos que para, qué sé yo, ver, si queremos ver una serie, pues vamos a Netflix y entonces Netflix nos digamos, media nuestra selección de series, por ejemplo, o en el caso de las instituciones públicas o de los gobiernos, incorporar procesos donde, por ejemplo, asignar un crédito o asignar un resultado de un juicio
puede estar ya en automatización. En América Latina hay algunos casos. En América Latina este proceso de automatización en las instituciones públicas es un proceso emergente, pero ya está ocurriendo. Y hay varios casos bueno, en Chile, en Argentina, en Brasil, que nos alertan sobre la necesidad de estar respondiendo en este momento, digamos, anticipándonos ante estos procesos que ya están comenzando a llegar y que además están implementando con tecnologías que estamos obviamente tomando de otros contextos, ¿no? Entonces, allí hay un primer problema. Después, yo les decía que, digamos, en este proceso de automatización, pues de las tecnologías que pues, se están tomando como tecnologías centrales para que esto ocurra, pues están todas las tecnologías asociadas con la inteligencia artificial, que son muchas, es un conjunto muy amplio, a veces tenemos como una idea, digamos, más limitada, o estas ideas de la ciencia ficción, ¿no? De los robots y demás, pero la inteligencia artificial es algo que está en nuestras vidas permanentemente, y todas las personas que estamos conectadas estamos de alguna manera siendo mediadas por, digamos, procesos que están gestionando los datos, que los están analizando y que están generando, digamos, resultados o indicadores, predicciones, perfiles, a partir de ese análisis de los datos. Es decir, se está poniendo en uso. Pero como les mencionaba hace un rato, este es un problema que no tiene que ver solamente con la economía, es un problema que tiene que ver con intereses geopolíticos, porque en esta carrera, como lo vieron en la lámina anterior, pues tenemos estas dos grandes potencias, dos grandes regiones, digamos, del norte global, por una parte de Occidente, y por otra parte, pues China, ¿no? Y la inteligencia artificial se toma como, digamos, es como una especie de nueva carrera, cuando veíamos en la historia, ¿no? Estas distintas carreras armamentistas o carreras espaciales. Bueno, esta es la carrera de hoy, ¿no? Y vemos cómo Estados Unidos está invirtiendo muchísimo dinero para impulsar la investigación en inteligencia artificial. Ahora, obviamente, dado el modelo económico que ellos defienden, pues este impulso, esta investigación está anclado a las empresas tecnológicas, porque obviamente al impulsar a estas empresas, pues van a generar otra vez más dinero, y así pues también refuerzan o incrementan esta capacidad de tener poder, ¿no? En este campo. Y bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos a estas grandes compañías interviniendo, como les decía, en estos procesos de automatización de las actividades en este caso del Estado, vamos a ver que en la mayor parte de los países, cuando se pone en práctica el uso de estos sistemas inteligentes para tomar estas decisiones, para automatizar estos procesos dentro de los estados, hay situaciones que atentan contra los derechos humanos, o situaciones que ponen en riesgo o que afectan a ciertas poblaciones en particular. Y este es el caso, por ejemplo, de cuando durante el gobierno de Trump, pero también ocurría con Obama, el caso del despliegue de tecnologías de Amazon, de Palantir, para atender el tema de la migración. Y para atender el tema de la migración en términos, pues, que ya sabemos, ¿no? Como vigilando, pues, controlando a las poblaciones de migrantes, y pues con un sistema, pues, de vigilancia de los más intrusivos que existen. Entonces, las compañías tecnológicas tienen un papel fundamental en estas alianzas que tienen con los estados para, digamos, ofrecer soluciones, entre comillas, a ciertos problemas. Hay otro tema asociado con la geopolítica, y es el tema del extractivismo, que para América Latina pues es un tema histórico, pero que en este nuevo contexto de desarrollo tecnológico adquiere una nueva dimensión, porque hay muchas empresas interesadas, por supuesto, en los minerales que se pueden extraer de las distintas regiones del mundo para continuar pues impulsando esta industria. Ahora, en el caso de América Latina, que lo hemos visto también históricamente, pues el tema del extractivismo también está asociado pues a decisiones, básicamente está asociado a decisiones económicas, pero asociadas con decisiones políticas. Y entonces aquí hay otro grado de conflicto entre, digamos, un modelo de desarrollo tecnológico y lo que ocurre en términos políticos en nuestros países. Después hay otro tema que se deriva del, digamos, de esto que yo mencionaba, de esta mediación algorítmica
en nuestras vidas cotidianas y que tiene que ver con lo social, pero que también tiene un impacto en los procesos democráticos, ¿no? Y hemos visto en distintos casos de elecciones donde, por ejemplo, digamos, el uso no adecuado o deliberado para interceder en las opiniones de los usuarios de las grandes plataformas, en este caso particular de Facebook, han incidido también en generar ciertos climas de opinión, digamos, artificiales, no correspondientes con los climas de opinión que, digamos, serían como espontáneos de una sociedad que se está expresando a favor o en contra de ciertos candidatos. Y estas intervenciones que se dan a partir de el uso de bots, ¿no? de automatizaciones, el uso de actores pues no automatizados, de personas o de una mezcla de estos actores, han sido notables y han, digamos, y ponen una pregunta acerca de las democracias en la época actual, ¿no? Y de cómo estos procesos que nosotros entendemos como procesos de deliberación o de participación ciudadana están también siendo impactados por esta mediación algorítmica. Y tenemos, por supuesto, el papel aquí, digamos, de los estados, que deberían, pues, prestar atención a estos asuntos, pero también tenemos el papel de las grandes corporaciones tecnológicas, otra vez que son corporaciones que actúan transnacionalmente, pero que no responden en términos jurídicos o en términos económicos a las economías y a las legislaciones nacionales, ¿no? Y aquí, bueno, este es solamente uno de los pocos casos de estas intervenciones y cómo pues, han sido distintos escándalos en tiempos recientes, ¿no? Después hay otra dimensión que es la que, digamos, más sale tal vez en las noticias o que más se discute en los foros, y es el tema de los sesgos algorítmicos. Y bueno, una de digamos, dentro de las distintas tecnologías que presentan mayores problemas es la tecnología de reconocimiento facial. Hay digamos, algo que salió mucho a la luz y que también produjo como mucha reacción dentro de los medios que les mencionaba, fue el estudio que hizo Joy Buolamwini, que es durante su estudio de maestría en MIT, accidentalmente se da cuenta ella estaba analizando reconocimiento facial, pero accidentalmente se da cuenta de que hay problemas cuando ella quiere utilizar, digamos, hacer las pruebas con las distintas tecnologías, y se da cuenta pues de que su cara como que no es reconocida correctamente, ¿no? A partir de eso ella crea una nueva base de datos que se comienza a probar en ese momento las distintas tecnologías que existían de distintas compañías y también de China de reconocimiento facial, y mete una dimensión que no había sido considerada antes, porque, por ejemplo, pues sí, sabemos que hay sesgos, pero ella comienza a hacer distintas pruebas, y por una parte sí puede ver que a lo mejor los rostros que tienen una piel más oscura tienen un mayor error, un mayor nivel de error, pero después mete la variable interseccional, es decir, mete la variable de género, y entonces se da cuenta de que no solamente es que sean los rostros de pieles más oscuras, sino también que sean mujeres, ¿no? Que los resultados digamos, los márgenes de error se amplían cuando tienes la combinación de estos dos rasgos, y por tanto, digamos, se disminuye la capacidad de precisión, digamos, del funcionamiento del algoritmo, porque se están cruzando en este caso dos variables. Y bueno, ella hace todo un análisis, pueden ver las presentaciones, tiene incluso, le dicen la poeta del código, tiene un libro que se llama Code Bias, también salió, creo que en Netflix salió una serie, en fin. Pero bueno, ella pudo llevar este caso, no solamente a las compañías, también lo pudo llevar a las cortes, y eso hizo que muchas de estas compañías trataran de resolver el problema en términos, digamos, del sesgo que había. Entonces, este es otro de los problemas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros nos estamos planteando como grupo? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que el desarrollo de los sistemas inteligentes
no funcionen como una herramienta de control, de vigilancia, de exclusión y de pues, violencia contra poblaciones específicas, en particular contra las mujeres y en particular contra las mujeres racializadas o en particular contra las mujeres niñas del sur global. Entonces, la pregunta es, si nosotros tuviéramos que pensar en imaginar y desarrollar tecnologías que tuvieran esta preocupación de no reproducir las violencias estructurales que tenemos como sociedad, ¿cómo sería? ¿Cómo podríamos visualizar estas tecnologías? Y esa es, digamos, este es el planteamiento de la propuesta. Entonces, yo lo que hice fue tratar como de meter todo esto que les había comentado, meterlo como en un esquema. Y para mí, la respuesta tiene que darse en la articulación de los distintos planos que nosotros tenemos cuando hablamos de inteligencia artificial en un ciclo más amplio, en el ciclo completo de la inteligencia artificial, y no solamente en uno de sus aspectos. Como yo se los he mencionado, por ejemplo, el caso del sesgo en los algoritmos es una de las dimensiones. Pero si nosotros vemos cómo, por ejemplo, los gobiernos están utilizando inteligencia artificial para atacar a ciertas poblaciones, ese es otro nivel, esa es otra escala. Entonces, si nosotros queremos tener una comprensión más profunda del problema, tendríamos que ver como en conjunto también cuáles son esos distintos daños y esas distintas violencias que se ejercen en todos esos niveles. E incluso incorporar dentro del ciclo de vida de la inteligencia artificial no solamente la producción, sino también el desecho, ¿no? Que eso tiene que ver con una visión pues, también sustentable del medio ambiente y también con una visión que tiene que llamar la atención sobre el hecho de que el desarrollo tecnológico, que está, digamos, bajo un modelo de obsolescencia programada, termina digamos, las tecnologías, la materialidad de la tecnología termina yendo a los países del sur global y al momento de producirse, pues también termina extrayendo los recursos del sur global. Entonces tenemos allí en los dos extremos como estas afectaciones al ambiente, que son en definitiva afectaciones también a los territorios y a los cuerpos de esas comunidades, de esas mujeres que están, por ejemplo, defendiendo los territorios. Entonces, voy a tratar de avanzar rápidamente con el proyecto y con la propuesta para que les cuente un poco más. Bueno, esta alianza es una alianza internacional liderada por una organización que se llama Women at the Table y ahora en este proyecto estamos en un consorcio con la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Chulalongkorn en Singapur y una organización de la sociedad civil en Medio Oriente que se llama YOFA en Jordania y nosotros. Entonces, la idea es impulsar esta reflexión en las distintas regiones. La parte de África también está cubierta, pero por otro proyecto. Entonces, digamos, en este proyecto específico estamos América Latina, estaríamos nosotros, digamos, a cargo de ese hub de América Latina, Asia, el sudeste asiático y Medio Oriente, ¿no? Esas serían como las regiones. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cuál sería como el marco de partida? Pues pensar en esta inteligencia artificial feminista que de alguna manera contribuya a no reproducir, como mencionaba, estas violencias, estas exclusiones, y que intencionalmente busque revertir esas desigualdades estructurales. Entonces, que a partir de estas propuestas proactivas trate de conseguir que las igualdades sean una materialidad, que sean posibles, ¿no? Y pues como les mencionaba, esta visión es para articular las fuerzas y las redes desde el sur global. Ahora, hay obviamente muchos obstáculos, muchos desafíos que atravesar si nosotros queremos pensar cómo se podría mirar o materializar esta inteligencia artificial en soluciones concretas que atiendan a comunidades concretas en nuestra región, ¿no? En nuestro país, en América Latina, en el Caribe. Y eso tiene que ver con justo impulsar equipos de trabajo e investigación que sea multidisciplinaria. Entonces, parte de las propuestas o de los requisitos que se están solicitando para los proyectos es que los proyectos estén articulados no solamente con esta visión pues feminista o atendiendo estos problemas de género, sino también
con personas que sean distintas, es decir, podemos tener desarrolladoras, desarrolladores, pero también queremos personas que vengan desde el ámbito social, desde el ámbito humanístico y que desde el ámbito incluso legal, es decir, todas las disciplinas que puedan trabajar de manera articulada para abordar este problema de una forma integral, que era lo que mencionaba al principio. Entonces, el propósito de la propuesta es impulsar investigación en este tema. Primero, digamos, a través de propuestas, ¿no? De ideas, de proyectos que traten de abordar o atacar este problema. Y luego el desarrollo de prototipos y por último de pilotos. Este proyecto tiene una duración de 3 años. Entonces, la idea es generar esta pues, investigación original, formar grupos multidisciplinarios, incubar estas redes de colaboración, sobre todo sur-sur. Yo les mencionaba, el proyecto se va a desarrollar en 3 años. Nosotros como institución podemos participar en el proyecto en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros pudiéramos conformar equipos multidisciplinarios que atendieran algunos de estos aspectos, y en este sentido es como súper amplio, digamos, lo que queramos proponer puede estar en cualquier ámbito, siempre y cuando esté dirigido a atender una de estas problemáticas de desigualdad. Entonces, la primera convocatoria se va a lanzar a partir de mediados de septiembre, entonces está a punto de lanzarse. Se van a escoger 9 papers o 9 propuestas. Después de eso se van a escoger 3 para pasar a prototipos. Y a medida que vayamos avanzando, digamos, se va repitiendo como el esquema, ¿no? 9 papers, 3 prototipos, un piloto y así, ¿no? Sí. El grant tiene, como les mencionaba, tiene asignado un presupuesto para impulsar esta investigación. Y para los papers son $8,000, creo, canadienses. Bueno, ahí está digamos, ahí en la lámina. Entonces, a cada equipo que, digamos, consiga ser seleccionado para pasar a la siguiente etapa, pues se les va a asignar recursos para la siguiente etapa. Tenemos un comité internacional que va a hacer la selección de las propuestas y pues la idea es que durante el año pues trabajen en desarrollar, como les decía, estas 3 etapas, ¿no? Papers o proposals, el prototipo y el piloto. Entonces, aquí la propuesta, y por eso me interesaba compartirla con ustedes, es que podemos nosotros como TEC impulsar también esta reflexión, esta investigación que tenga que ver con inteligencia artificial, pero atravesada por la dimensión de género. Que nosotros podemos también incorporar pues todo el aprendizaje y todo el talento que existe en la institución para digamos, subirnos a esta ola que busca eliminar la desigualdad de género en el mundo y participar, por ejemplo, con una o algunas de estas propuestas. Bueno, esto lo voy a saltar. 2 minutos más para cerrar digamos, los posibles trabajos alrededor del tema de la inteligencia artificial con un enfoque multidisciplinario. Otra experiencia que les quería compartir era lo que está haciendo la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, donde México está participando como uno de los países impulsores de esta alianza. ¿Qué es lo que busca esta alianza? Lo que quieren hacer, digamos, lo que se busca impulsar es, si se van a dar cuenta, es más o menos lo mismo. ¿Cómo hacer que estas cuestiones que a veces discutimos en términos teóricos pasen realmente en términos prácticos, a incorporarse como políticas, como prácticas industriales, como proyectos educativos, currículums, que permitan que la automatización o la incorporación de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida social pueda ser una realidad, obviamente considerando todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Que no sea una herramienta para el control o la violencia. Entonces, hay distintos grupos de trabajo en esta alianza y hay países sobre todo pues, de
del norte global, ¿no? En realidad, de América Latina solo estamos primero México y a partir de diciembre del año pasado se incorporó Brasil y realmente pues América Latina está subrepresentada, ¿no? En términos de los intereses y en términos también de los contextos desde los cuales nosotros partimos, que son diferentes a los contextos desde los cuales parten los países industrializados. Entonces, estos son los 5 grupos de trabajo. Yo estoy ahora en el grupo del futuro del trabajo. Y en ese sentido, estamos realizando una investigación que tiene que ver con entrevistar a personas de la industria, a personas que estén también, que sean desarrolladores o que sean gerentes, directores de la industria que utilice sistemas inteligentes, para preguntarles qué es lo que está pasando con sus trabajadores en el momento de incorporar estos procesos de automatización o en el momento de incorporar alguna tecnología que tenga que ver con inteligencia artificial. Y algo que nos hemos dado cuenta es que justamente para el caso de México hay muy poco trabajo hecho, investigación hecha en campo, que permita responder, por ejemplo, ante estas necesidades que tiene la industria, pero también estas necesidades que tiene el país para no quedarse atrás en esta discusión. Entonces, solamente incorporar aquí unas láminas sobre el índice de automatización. Hay un índice que desarrolla los aspectos que llaman la atención, que hay, por ejemplo, poca investigación sobre estos aspectos que les mencionaba, poca investigación empírica sobre los aspectos laborales de la automatización en la práctica, ¿no? En la industria o en el gobierno. Y después, la última parte, que es la que más me interesa, que es la parte de la educación. Nosotros, si lo vemos aquí en estos rankings, nosotros en términos de educación STEM y en términos de buscar cómo transitan nuestros estudiantes a la industria, digamos, en términos mexicanos, ¿no? No estoy hablando del TEC, pero en términos de México estamos en los últimos lugares, ¿no? Y también en el último lugar en términos de capacitación de maestros. Entonces yo creo que estas de aquí son áreas de oportunidad en las que nosotros podríamos incidir y aportar también a la discusión que les mencionaba global. Y pues desde mi lado, obviamente, más si lo hacemos con una perspectiva de género. Y bueno, ya, me tomé muchísimo tiempo, una disculpa. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ricaurte, por tan interesante exposición sobre inteligencia artificial con temas que a lo mejor no los vemos tan directamente como éticos o de género. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra un minuto a nuestro rector de profesional y posgrados, Juan Pablo Murra nos acompaña por acá. Juan Pablo, si quieres dar un mensaje a los investigadores que por acá nos reunimos. Sí, muchas gracias, Neil. Vengo aquí yo de colado a escucharlos. Pero bueno, Paola, muchas felicidades. Muy padre tu trabajo, muy relevantes los temas que estás impulsando. Luego te busco ahí con algunas ideas. Neil, Arturo, Memo, gracias por organizar estos foros. Como bien decía Memo, lo importante es seguir fomentando esta cultura de investigación y de aprendizaje. Y regresando a estos temas, Paula, me toca a mí por mi rol y por los foros en donde estoy. Creo que traemos muchas iniciativas en el TEC alrededor de estos temas que a lo mejor no están tan conectadas. Y creo que hay que ver, yo luego, si quieres, platicamos para ver cómo le hacemos. Digo, desde la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno participamos en una iniciativa de MIT que se llama AI Public Policy for a Better World, que trae estos. El miércoles lanzó a la Escuela de Ingeniería el Hub de Ciencias de Datos, que creo que sería muy bueno que también te lo presentaran para ver cómo lo utilizamos. El mismo Hub de Inteligencia Artificial de la escuela en Guadalajara está trabajando con el BID en temas de uso de inteligencia artificial para mejorar resultados de educación y de salud. En fin, creo que hay muchas posibilidades de conexión y tener más impacto, pero pues de nuevo felicidades. Habíamos tenido la oportunidad de platicar cuando ganaste el premio Rómulo Garza el año pasado y gracias por seguir Muchas gracias. temas. Y saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tus palabras, por acompañarnos en estos seminarios de investigación. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Felipe Simés nos envió una pregunta por acá por el chat y nos dice, dado que la inteligencia artificial replica los patrones de datos que le entregamos, la clave sería entender más profundamente las exclusiones que experimentan diferentes grupos, como en este caso las mujeres. Creo que asumir que la mujer vive exclusión en todas las esferas sociales, particularmente en las
sociedades liberales es un error metodológico. En el caso de Chile, por ejemplo, en las últimas elecciones, se definió que los escaños tendrían que repartirse por igual entre hombres y mujeres. Sigue la pregunta, pero si quieres responder hasta ahí, Paola. Bueno, parte de la propuesta es que justamente por el hecho de que los contextos son distintos, ¿no? Todos los contextos son distintos, porque cada sociedad tiene sus propias normas, tiene sus propias costumbres, tiene su propia legislación, tiene sus propios sistemas, ¿no?, de operación. Por eso pensamos que justamente desarrollar tecnología no puede darse como en abstracto, sino en función de esas necesidades particulares, ¿no?, aterrizadas a las necesidades de las poblaciones específicas que busca atender. Y la propuesta justamente de este proyecto es esa. Ahora, con respecto a las exclusiones, obviamente digamos, hay exclusiones sistémicas. Esto no es cuestión de activismo, ¿no?, sino pues hay datos estadísticos, y por eso el Objetivo de Desarrollo Sustentable 5 es como muy específico en eso, ¿no? Si nosotros realmente, bueno, son los estimados, ¿no?, que si nosotros nos pusiéramos como en una línea del tiempo, dicen que necesitaríamos como 100 años para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres en el momento actual, ¿no? Entonces, a pesar de que se ha avanzado mucho en términos de derechos, mucho en términos de inclusión de las mujeres, sigue habiendo esferas donde las mujeres no están presentes. Y esa, en particular, la esfera tecnológica es una de las más, digamos, visibles. Recientemente, y bueno, ha habido muchos escándalos desde el año pasado, el último par de años, sobre cómo, por ejemplo, estas grandes corporaciones tecnológicas como Google, Facebook, Amazon, han discriminado a investigadoras por su condición de ser mujer, pero también por su condición racial. Entonces, en estas grandes ligas, digámoslo así, se ha hecho muy visible esta sistemática exclusión de las mujeres, cuando se han sacado, por ejemplo, las estadísticas de cuántas son las mujeres que están trabajando en el sector de inteligencia artificial, como, digamos, en los rangos más altos, ¿no? Porque, bueno, siempre pues, es más fácil llegar a rangos medios o bajos, ¿no? Pero cuando hablamos de los rangos más altos, pues vemos que no hay estas grandes caras de mujeres, y menos, pues, obviamente, mujeres racializadas, ¿no? Entonces, la idea es cómo llevar la discusión para que realmente haya una plataforma que permita la participación equitativa de las mujeres en todos los casos, en todas las esferas, sin necesidad de que implique un mayor esfuerzo o algún tipo de violencia por tratar de hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Paola. Yo creo que es un tema que da mucho para muchos elementos. Continuando con las preguntas que están llegando por aquí, el tema de ética, pregunta Arturo Molina, en el uso de la inteligencia artificial para escribir algoritmos que no discriminen es muy importante. ¿Alguna propuesta que tú tuvieras para nuestra institución, para este grupo, para un grupo interdisciplinario, para abordar este tema? Bueno, justamente lo que mencionaba también Juan Pablo sobre cómo articular nuestras visiones, y yo creo que esta nueva perspectiva digamos, que estamos tratando de impulsar, de hacer investigación interdisciplinaria y no como en estos nichos, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, sobre todo porque el TEC tiene mucha capacidad de análisis, tiene mucha capacidad de incidencia también en el mundo social. Y creo que si tomamos, por ejemplo, si nosotros nos decidiéramos, por ejemplo, a impulsar un caso donde trabajando con una comunidad pudiéramos mostrar que efectivamente con el uso de inteligencia artificial podemos mejorar que las niñas tengan un mejor desempeño en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? En educación, estoy pensando en educación básica porque ya no lo mostré, pero uno de los indicadores de este índice habla también de que en cuestiones de educación temprana, pues estamos en ceros, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos comenzar a revertir esta tendencia que ha excluido a las mujeres de las áreas de STEM, podríamos pensar en cómo directamente atacar a estas problemáticas, ¿no? Hay hablando de los datos, por ejemplo, hay toda una corriente que habla de cómo impulsar
principios feministas para los datos. Después, con respecto a las poblaciones indígenas, hay también hay algunas alianzas a nivel internacional de grupos indígenas que han propuesto sus propios estándares para inteligencia artificial, sus propios principios éticos para el manejo y la gobernanza de los datos, a partir pues, de sus propias visiones, ¿no? De sus propias visiones del mundo, que son distintas, por ejemplo, a las visiones del mundo de otros contextos, ¿no? Entonces, yo les iba a mostrar algunos de esos, pero por ejemplo, hay un proyecto fantástico de una comunidad maorí que se llama Paparío, que utiliza procesamiento de lenguaje natural en maorí para proveer como más herramientas para sus actividades como comunidad, ¿no? Entonces, algo que no hay en México, por ejemplo, es pensar inteligencia artificial aplicada a impulsar las lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como mucho campo. Nosotros todavía, como México, tampoco tenemos organizaciones indígenas que estén trabajando en esta reflexión sobre los datos, ¿no? Desde una perspectiva indígena. O sí hay más reflexiones desde la parte feminista y la tecnología, hay algunos colectivos, organizaciones, pero la parte de los datos, por ejemplo, todavía es un área de oportunidad, ¿no? Pero sí hay como trabajo alrededor del mundo acerca de datos desde una perspectiva feminista. Lo que dices, doctora Ricaurte, es muy interesante, muy conectado con la parte tecnológica. Y en ese sentido, Edgar López, digo, yo coincido con esto, finalmente la tecnología pues se conecta con la cultura, con la parte ética de los datos, lo que estás diciendo, ¿verdad? No tienen perspectiva, sino se la da el creador, el ingeniero que desarrolla. Y entonces, en ese sentido, Edgar Omar López pregunta, ¿cómo hacer para que un robot sea más inclusivo en varios sentidos, ¿verdad? Ahí lo conecto, no lo dice él, pero lo conecto con esto que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que el programador pues se conecte con esta parte más ética, etcétera? ¿No son estas herramientas tecnológicas solo una extensión del programador o del entorno de quienes diseñan estas? ¿No? Digo, de lo que estás hablando ahorita. Sí, bueno, básicamente eso es uno de los puntos de partida, ¿no? Quienes desarrollan estas tecnologías son pues, principalmente hombres blancos con un nivel educativo pues, específico, que vienen de un contexto pues, muy occidental, privilegiado, y estas tecnologías luego se exportan para que las usen personas que no tienen nada que ver con esos, digamos, con esas industrias, ¿no? Con quienes impulsan, con esos actores que están en el centro de esas industrias. Entonces, justamente, parte de lo que yo trabajo, que es la perspectiva decolonial, es cómo dar cuenta de que estas asimetrías que existen, otra vez, históricas, que son asimetrías de poder, pero que son asimetrías básicamente en la capacidad de producir conocimiento, y que esta, digamos, diferencia en la capacidad de producir conocimiento se utiliza para dominar o para impulsar digamos, el control sobre ciertas poblaciones, es algo que hemos vivido desde los tiempos de la colonia. Es decir, como tú eres una persona diferente, tú no eres capaz de pensar y tú no eres capaz tampoco de tener derecho, ningún derecho, ¿no? No eres considerado como persona, ¿no? Y esto pasó, digamos, desde los procesos coloniales, pero lo venimos arrastrando hasta hoy. Entonces, cuando pensamos en la producción de conocimiento, tenemos que pensar también en estas relaciones históricas, asimétricas, que nos colocan a nosotros en una posición pues de dependencia, pero también de subalternidad que no deberíamos continuar reproduciendo, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser nuestra postura y cuál va a ser nuestra capacidad de desarrollar tecnologías que respondan a nuestros intereses y que respondan también a nuestros contextos particulares? Obviamente no hay buscadores en MIGE, ¿no? ¿Por qué no hay buscadores en MIGE? ¿Por qué? Porque pues continuamos reproduciendo estas asimetrías en términos culturales, en términos raciales, en términos de género, es decir, todo eso se ve manifestado en el tipo de tecnologías que usamos. ¿Por qué las tecnologías no reconocen ciertas caras oscuras? Porque los algoritmos están entrenados con datos que pues no reconocen las caras oscuras. ¿Y por qué interpretan mal el género? Porque pues, hay unas ciertas normas, concepciones de género que digamos, están codificadas, ¿no? Y que por eso justamente pues dicen quién es de un género o de otro, ¿no? Por estas normas codificadas en la tecnología.
Correcto. Y entonces, ¿verdad? Inés Álvarez, y lo conecto ahorita con una propuesta también de Arturo Molina. Inés Álvarez nos comenta que en ese sentido sería necesario tener estos temas de inclusión antes de generar la tecnología, ¿verdad? Yo creo que adaptar comités éticos, comités de género, comités antes de que suceda la tecnología para crear esos productos y servicios. Inés lo conecta con el tema de la convocatoria, ¿verdad? Desde ahí se tendría que conectar. Y también lo conecto con la pregunta de Arturo Molina, que dice que posiblemente tendríamos que crear comités éticos especiales que revisen estos protocolos, experimentos y resultados. ¿Esa sería una propuesta clara en lo que tú estás desarrollando? Bueno, sí, hay todo un marco también que se llama diseño desde la perspectiva de la justicia, volviendo a esta cuestión de los marcos éticos y de las reflexiones sobre la inclusión. A mí no me gusta mucho hablar de inclusión, me gusta mucho más hablar de equidad, porque si tenemos equidad, pues no hace falta que nadie incluya a nadie, ¿no? Entonces, buscar la equidad creo que, digamos, es como un poco más profundo, porque a veces las políticas de inclusión son políticas que simplemente responden a cuotas y no necesariamente a transformar esas relaciones asimétricas de poder. Entonces, lo que sí estamos buscando nosotros con esta propuesta es que haya esa reflexión sobre las inequidades, primero, ¿sí? Que haya un trabajo con las comunidades, es decir, no son propuestas en abstracto. Las propuestas tienen que atender una problemática de una comunidad específica a partir de sus necesidades, no a partir de las necesidades del diseñador. Y eso es parte, digamos, de los propios principios del diseño a partir de la justicia, ¿no? El criterio de justicia. Nosotros como investigadores o investigadoras no es que vamos a ofrecer soluciones, sino que vamos a trabajar de la mano de las comunidades que nos van a decir cuáles son sus soluciones y nosotros vamos a articular esas plataformas de producción de conocimiento para que esas soluciones realmente atiendan las necesidades de esas comunidades. Correcto, correcto. Cambiando un poco de tema, Jonathan Montalvo nos dice que la discriminación existía antes de la inteligencia artificial o la parte tecnológica. Nos pregunta o menciona, el reto real está en cómo compensar los modelos de inteligencia artificial para que consideren situaciones como falta de datos o datos erróneamente tomados, o la parte cultural que comentábamos, ¿no? La parte del sesgo cultural del desarrollador para que se equilibre, se genere más equidad, como tú le decías, ¿verdad? Desde un inicio. Sí, ¿Conoces trabajos de diseño de algoritmos? Perdón, ahí la pregunta, ¿conoces trabajos de diseño de algoritmos que se dediquen a este tipo de compensación de información? sí, algunas aproximaciones al problema de las diferencias y del sesgo algorítmico buscan esa solución, es decir, una acción afirmativa con respecto a los datos que permita que haya una mayor diversidad de los datos y que por lo tanto permita una mayor, digamos, un menor margen de error, ¿no? El problema que yo veo si tomamos esa aproximación como la solución, como la única o como la solución más relevante, es que estamos dejando de fuera todos los otros aspectos que yo les mencionaba, ¿no? Es decir, es cierto, hay que tener, digamos, bases de datos más diversificadas, pero es una parte del problema. Si después tú vas a utilizar digamos, tu sistema inteligente en el gobierno para meter a la cárcel a, no sé, a los migrantes, pues entonces ahí seguimos con el problema ético. Entonces no se resuelve solamente con ajustar los datos. Entonces, para mí la reflexión ética tendría que ir en ese sentido de incorporar todas las dimensiones de posible daño y de posible afectación a las personas en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Y bueno, de alguna forma, bueno, hay una pregunta específica sobre los robots. Yo creo que simplemente llevar esta reflexión, ¿no? ¿Qué pasa con los robots? Los robots están también diseñados a partir de ciertos esquemas, ¿no? Hay alguien que haya visto un robot que no sé, con esta idea, con este imaginario que tenemos de la inteligencia artificial, ¿no? Son blanquitos, ¿no? Son perfectos, sus pieles son, ¿no? Esta misma idea se reproduce como en los distintos, por ejemplo, asistentes, ¿no? De Alexa y todas estas asistentes que reproducen estos mismos esquemas de qué es lo que tiene que ser un robot, qué es lo que tiene que ser un asistente y que allí van, digamos, incorporados en el código estos sesgos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer cada vez que nosotros vamos con públicos más amplios es hablar de estos temas, de reflexionar críticamente sobre
¿Qué es lo que pasa con esta tecnología? ¿Cuáles son las implicaciones que están involucradas cada vez que nosotros usamos una tecnología? ¿A quiénes están afectando estas tecnologías que usamos? ¿Quiénes son los que están impulsando estas tecnologías? ¿A qué proyecto de mundo están sirviendo estas tecnologías? Y de esa manera, pues, digamos, en esa reflexión, pues, incorporar, digamos, las respuestas también de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pasa cuando viene una tecnología y esa tecnología no responde a sus necesidades, ¿no? Piensen ustedes que a lo mejor nuestra lengua natural es el español, pero ¿qué tal si no hubiera en ninguna de las tecnologías que nosotros usáramos nada que estuviera en español y tuviéramos que todo el tiempo estar tratando de hacer sentido del mundo en otra lengua que no es la nuestra, ¿no? Entonces, pensar situaciones en las que las personas puedan dar sus propias respuestas a su manera de comprender la relación que tenemos con las tecnologías y pensar que la tecnología es eso, es un conjunto de relaciones en las cuales estamos nosotros y están también esas materialidades con las cuales interactuamos todos los días. Muchísimas gracias. María Concepción Castillo hace un comentario sobre que está de acuerdo en que es necesaria y pertinente y urgente la tarea de problematizar el desarrollo tecnológico desde reflexiones éticas que pues no sean eurocéntricas y que estén situadas, me imagino que localizadas. Es una gran oportunidad para trabajar de manera colaborativa entre todas las escuelas, que era una de tus invitaciones, ¿no? Yo creo que el marco que tú propones para este tipo de fondos, etcétera, pues puede ser muy interesante para comenzar a desarrollar este tipo de investigación más interdisciplinaria. ¿Qué puedes decir de eso, Paola? Sí, justamente, yo creo que lo que estamos viviendo hoy con la pandemia es una muestra de que los problemas que tenemos son tan complejos que no se pueden abordar de manera disciplinaria. Tenemos que abordar los problemas de manera compleja y con soluciones complejas. Es decir, no podemos reducir la realidad y por eso es necesario que actuemos de manera articulada desde todas las disciplinas. Y las respuestas tienen que estar dadas, como lo mencionaba, tiene que ver con cómo nosotros pensamos que pueden darse las soluciones, no como desde un lugar hacia otro, sino en conjunto con todas las personas involucradas en esos problemas. Entonces, yo creo que, digamos, desde mi perspectiva, esa sería como digamos, la respuesta y lo que me gustaría ver, por supuesto, entre toda la comunidad que hace investigación y que también hace docencia, porque esto, como verán, es algo que está también allí involucrado, ¿no? ¿Cómo podemos tener estas reflexiones de manera conjunta y cómo podemos avanzar un proyecto que impulse la innovación y el desarrollo tecnológico, pero también la incidencia social para atender estas asimetrías y estas desigualdades estructurales? Excelente. Una última pregunta, más bien un poco más personal. Muchas gracias por esta invitación. Yo creo que el mundo es interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, de cómo aportamos desde diferentes disciplinas, yo creo que es un tema bien interesante y gracias por esta invitación a seguir reflexionando. Hay un tema por ahí que yo traigo, lo habíamos platicado en algún momento dado, el tema ético de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente queremos, ¿no? que máquinas nos dominen y hay muchas películas al respecto, ¿no? Y no se ha logrado, ¿verdad? Finalmente, no sé si decir qué bueno o qué malo, ¿verdad? Entonces, Uber lanza su programa de automatización, pero pues hay muertes, ¿verdad? Eso quiere decir que hay errores, 5%, 2% de error produce muertes en las carreteras. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de eso? ¿Verdad? ¿Realmente llegaremos a que la inteligencia artificial tome decisiones propias realmente? ¿Y cuál sería tu concepto filosófico a ese sentido? Bueno, ahí sí nos metemos ya en toda la discusión acerca de la agencia de los sistemas inteligentes. Hay distintas percepciones o posturas al respecto. Yo creo que siempre hay que entender que, por supuesto, la agencia humana digamos, en este mundo, ¿no? Estamos como muy centrados en lo que es la agencia humana. Pero que cuando nosotros diseñamos una máquina, cualquiera que ésta sea, estamos confiriendo un segundo nivel de agencia. Y este segundo nivel de agencia, que es el de los algoritmos, puede ser, ¿no? Tiene capacidad también de causar daño. Entonces, la gran pregunta cuando abordamos estos temas desde una perspectiva ética es, ¿quién es el responsable? ¿El responsable es el algoritmo o el responsable es la persona que diseñó la propuesta? ¿Quién se va a hacer cargo de esos daños?
Y allí, pues la UNESCO está ahorita justamente desarrollando como un marco integral sobre la ética de la inteligencia artificial, porque los marcos que existen responden a visiones, otra vez, eurocéntricas, bajo ciertos valores occidentales, que se van a instaurar en el mundo, ¿no? Que van a servir para todo el mundo. Y entonces, en esa discusión, no se están considerando lo que habíamos mencionado hace un rato de los contextos particulares. Cuando tenemos en comunidades, cuando tenemos en nuestros contextos maneras distintas de entender el mundo, maneras distintas digamos, de poner en jerarquía ciertos valores. Entonces, el tema de cómo responder a esta pregunta sobre los daños y quién es el responsable, depende justamente de qué es lo que nosotros entendemos que sea el origen o la causa para mí, la causa mayor de este daño. Y aquí el tema de los autos es uno, pero al rato tengo otro panel en una mesa sobre lo que se llama vulgarmente los killer robots, es decir, las armas que están utilizando inteligencia artificial para matar a gente. Entonces, ¿dónde va a estar puesta la agencia? ¿Dónde va a estar puesta la responsabilidad sobre esos robots que ya están diseñados para matar y que los vamos a usar, por supuesto, no nosotros, porque no estamos digamos, en ese juego, o espero que no lo estemos nunca, pero que lo vamos a usar ciertas potencias contra países pues que no les convienen, que les son incómodos, etc. Entonces, la reflexión sobre la ética tiene que incluir esos aspectos. ¿Quién es, en última instancia, el responsable de que este modelo exista? De que este modelo, pues, que va a atacar directamente a ciertos grupos esté operando. Para mí esa es la respuesta. Muchísimas gracias. Cristian, sé que no dio tiempo de leer tu pregunta, pero se la mandamos directamente a Paola para que la conteste y puede ser un interesante inicio de esa interdisciplinaridad. Mil perdones por eso, Cristian. No sin antes, siendo las 10:01, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar aquí el seminario de investigación de este viernes. No sin antes recordarles, ¿verdad? Todos los últimos viernes del mes tenemos estos eventos de los seminarios de investigación. Los próximos serán el próximo viernes 24 de septiembre, la participación de la doctora Dora Elvira García, que también fue premio Rómulo Garza. El tema se está definiendo. También estará con nosotros el próximo viernes